¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como la única persona que probó JavaScript y quiso abandonar la programación completamente. En este video quiero centrarme en un tema que he visto de repente extremos, tanto un lado como otro, de decir, las buenas prácticas sirven para una mierda, las buenas prácticas deben estar siempre, y yo quiero dar mi opinión. Ya recuerda que desde que digo mi opinión, tómalo con pinzas, tómalo como tú quieras, mándalo a la mierda, dale me gusta y cierra el video, a lo que tú quieras, pero voy a dar ciertas pautas de por qué creo que las buenas prácticas deben tomarse con pinzas. Pero antes te recuerdo que he sacado un curso de SQL y está en el primer comentario en oferta, promoción y ya sabes, todo lo demás. Bueno, vamos al video. Cuando hablamos de buenas prácticas no solamente hablamos de la cuestión de la codificada, sino que también hablamos de cómo vas a organizar tu proyecto, cómo vas a nombrar las cosas, cómo vas a trabajar en el equipo, qué políticas van a llevar. Pero bueno, me voy a centrar en la codificación. Hay un conjunto de buenas prácticas que creo que no se tienen que evitar. Es decir, ese conjunto de buenas prácticas son la convención del código. Si es la primera vez que escuchas sobre convención del código, la convención del código es cómo tienes que nombrar las cosas. Esto tú lo puedes ver regularmente en la documentación de tu lenguaje de programación favorito, de tu framework favorito. Siempre tiene un apartado de convención. Cómo se nombran las funciones, cómo se nombran las variables, cómo se nombran las... todo. Y por qué la convención es importante y creo que no se tiene que evitar. La convención es esa parte que te indica cómo vas a nombrar las cosas y es como vas a ver todos los ejemplos en la documentación nombrados. Si una vez tú estás trabajando con esta convención en tu lenguaje de programación favorito, te vas a familiarizar bastante. Esto es importante porque cuando estás trabajando en un equipo de trabajo, esto le va a dar uniformidad al código. De esta manera todos los programadores van a nombrar las variables de la misma forma, las funciones de la misma forma, van a poner las cosas en cierto acomodo siempre. La convención es importante, yo creo que es de las cosas más importantes a la hora de codificar, si vas a indentar, si vas a tabular, todo ese tipo de cosas. Obviamente, dependiendo de tu lenguaje de programación esto cambia. En Python tenemos la típica nombramiento de la palabra guión bajo, palabra guión bajo. En C# tenemos los métodos comienzan con la letra mayúscula, los privados tienen un guión bajo. Dependiendo la situación del lenguaje de programación que estés trabajando, tu convención va a ser una. Es por eso que una vez que te adentres a un lenguaje de programación que para ti va a ser nuevo, también ve al apartado de convención. Y en esto viene otra cosa que yo creo que es obligada, y a lo mejor aquí vienen muchas personas que no van a estar de acuerdo: escribir en inglés. Yo creo que escribir en inglés también es algo que nos tiene que evitar por la cuestión de que aunque tú sepas español y sepas muy poco inglés, te va a ir ayudando, apoyando a que cuando veas ejemplos, la mayoría van a estar en inglés, ya tu cabecilla ya pueda adaptarse a este tipo de métodos. Decir, ok, si dice get es porque voy a obtener, si dice add es porque voy a agregar. Rápidamente tu cerebro ya va a estar captando la que hace la función, porque los ejemplos la mayoría van a estar en inglés. Y yo creo que de una vez, si estás escribiendo en español, ya vete escribiéndolos en inglés. A menos que tú me digas en los comentarios, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tienen que ser en español y bueno, ahí en los comentarios decírmelo. Aunque yo creo que lo que es obligado, la convención y escribir las cosas en inglés. Ahora vamos a un conjunto de buenas prácticas que yo creo que se tienen que tomar con pinzas. No digo que se tienen que ser siempre evitadas. Tampoco digo que tienen que ser obligadas, sino que se tienen que tomar con pinzas. No es de que evitarlas, no es que a fuerzas tienes que agarrarlas. Tomar con pinzas es que si las vas a hacer, tiene que llevar un porqué. Estas buenas prácticas vienen mucho lo que es patrones de diseño, principio solid, don't repeat yourself, todo ese tipo de cosas que escuchamos bastante. Este tipo de prácticas caen muchas veces al purismo y aquí hay un gran problema. Cuando tú eres purista 100%, quieres llevar este tipo de buenas prácticas siempre sí por sí, vas a caer a una sobreingeniería que te va a conllevar trabajar de más. La sobreingeniería es una parte que casi nadie habla. ¿Sobreingeniería qué es? Darle más abstracción al código de lo que necesitas. ¿Por qué? Un ejemplo. Tienes que hacer un trabajo que se va a ejecutar simplemente a las 3 de la mañana, el cual va a ser una recolección de datos a unos servicios web, y esos servicios web te van a regresar la información en JSON. Esos JSON los vas a serializar en objetos, los vas a meter en una base de datos siempre a las 3 de la mañana. ¿Esto necesitarías un framework? Piénsalo. ¿Necesitarías un framework? O lo puedes hacer directamente con un script directo en un archivo. Piénsalo. Y muchas veces cae aquí el tema del purismo, de las buenas prácticas, que dices, bueno, yo voy a hacer esto con un patrón de diseño tal, voy a hacer esto con el principio solid para que no se repitan mis métodos y vale la pena, valdrá la pena. Y a lo mejor esto no va a cambiar tanto. Aquí es donde entra ciertas cuestiones, dependiendo la situación, valdría la pena o no. ¿Cuáles son las cuestiones? Este código va a tener muchos cambios.
Y cuando tiene muchos cambios es donde tienes que tomar en consideración hacer buenas prácticas. Si no va a tener muchos cambios, si ves muy raro que tenga un cambio, ¿para qué vas a retrabajar más de lo necesario si esto simplemente va a ejecutarse, nunca va a cambiar o es muy raro que vaya a cambiar y si cambia son mínimas cosas? Entonces, ¿para qué hacer sobre ingeniería? El punto es ese, siempre las buenas prácticas que escuchamos, que el principio SOLID de responsabilidad única, ok, a veces tienes un método enorme y es donde pasa, a mí me pasa, a lo mejor te pasa a ti, tienes un método enorme y llega a tu cabeza principio SOLID, responsabilidad única. Si no sabes lo que es esto, es que un método, una clase o cualquier cosita que puedas verla en el nivel mínimo, en este caso en la programación orientada a objetos, los métodos, tiene que tener una responsabilidad única. Si tu método está haciendo dos cosas, tienes que dividirlo en dos. Eso es lo que dice el principio SOLID, no lo digo yo, lo dice el principio SOLID. Y aquí es donde tienes que evaluar las cosas. Tienes que evaluar si ese método realmente va a tener algún cambio alguna vez, o tu sistema va a tener cambios, es decir, qué tanta posibilidad hay de que tu sistema escale, que sea mantenido. A lo mejor el sistema es algo que no va a cambiar, es raro que pase que no cambie. Me ha tocado trabajar en proyectos el cual se utiliza solamente 3 días y se acabó. Entonces, ¿para qué hago sobre ingeniería sobre ese proyecto? Aquí es donde tienes que evaluar, y es lo que hace realmente la experiencia de un programador, evaluar qué tan purista tienes que hacer en un proyecto. Si realmente tienes que hacer todas las implementaciones en interfaces, segregación de interfaces, dividir todo en las responsabilidades más pequeñas para hacer interfaces y estas ir haciendo una implementación en tus clases que hagan este tipo de cosas. Segregación de interfaces es la parte de que tu abstracciones tienen que estar divididas en funcionalidades que tú veas que son las mínimas en tu sistema. Por ejemplo, tienes un CRUD, pero no todos tus CRUDs tienen un delete. Entonces aquí tenemos una interfaz que tiene el add edit y otra interfaz que tiene el delete. Y de esta manera tú dices, ok, mi CRUD tiene add y edit y también delete, pues implemento las dos interfaces. Mi CRUD solamente tiene add y edit y bueno, solamente implemento una interfaz. Pero esto depende mucho de las reglas del negocio. Entonces aquí el punto es, ¿vale la pena dividirlo en dos interfaces? A lo mejor tu sistema siempre, todos tus CRUDs van a tener siempre una add, delete, edit. Entonces hago una interfaz tal cual. El punto aquí radica que la experiencia te va a dar esa toma de decisiones dependiendo qué tanto tienes que utilizar las buenas prácticas. Las buenas prácticas son útiles, claro que sí, te van a ayudar a dar mantenimiento, te van a ayudar a darle legibilidad a tu código, te van a ayudar a trabajar en equipo. Tiene sus ventajas, pero la desventaja grande es la sobreingeniería que puedes llevar sin necesidad. Entonces aquí las buenas prácticas es bueno conocerlas, es peor no conocerlas y utilizarlas. Así que adéntrate a conocer de qué hablan esas buenas prácticas, sus consecuencias, no solamente sus ventajas, sus consecuencias, y a partir de eso ir tomando decisiones, experimentar con esas prácticas. No te digo que no las utilices, digo utilízalas y ve qué tantas ventajas y desventajas te dieron. Y en otro proyecto futuro digas, bueno, estas buenas prácticas me fueron bien en esta situación, me fueron mal en esta otra situación, y la experiencia te va a ayudar a apoyar a que tú decidas al final si eres, qué tan purista eres, al final de cuentas. Los extremos son malos, tanto no utilizar buenas prácticas como si utilizarlas al 100% siempre. Igual pasa con los patrones de diseño, lo he visto mucho. A veces quiero utilizar un patrón de diseño a fuerza, donde no va. Digo, no se necesita demostrarle a alguien que sabes utilizar el patrón de diseño. Se necesita utilizarlo pragmáticamente donde realmente te va a resolver cosas. Y es igual a las buenas prácticas. Si no te está resolviendo, te está complicando más, pues evita ese tipo de prácticas en esa parte. Digo, al final no va a haber alguien, un juez, que te diga cuando te mueras, mira, has utilizado buenas prácticas aquí, aquí utilizaste malas prácticas y toma un barazo en la mano, te vas al infierno. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que pueden salvarte muchas veces que el proyecto sea más fácil de llevar, menos tiempo para poder realizar cambios. Pero también ese tipo de cosas tienen que tomarse con pinzas, no siempre utilizarlas cuando realmente tengan un sentido. Cuando estás utilizando un framework, el framework por sí mismo ya trae buenas prácticas. Nos gustan los frameworks, pero a veces no evaluamos si realmente nuestro proyecto vale la pena utilizarlo con un framework. A veces el proyecto es algo que simplemente va a ser un importador de archivos y ya se acabó. Hay proyectos de todo tipo, entonces este tipo de cosas tienen que decidirse. Y bueno, ya saben, también la siguiente parte, la de los comentarios son malos o buenos, decirme en los comentarios, coméntame, los comentarios son buenos, los comentarios son malos. Yo te voy a decir que las herramientas existen por una cosa, para ser utilizadas cuando se necesiten. Parece frase, ¿no? Así como filosófica. Pero es que realmente es eso.
Tanto los comentarios como estas sugerencias de buenas prácticas existen simplemente para ser utilizadas cuando tú realmente necesites en la situación que estás trabajando. Si no las necesitas para esa situación, tu experiencia te lo va a decir, te lo va a indicar y no las utilices, no pasa nada. Así es esto. Y ya sabes, esto fue una opinión mía. Igual puedes tomarla, puedes desecharla, puedes dejarme un pulgar arriba si igual te da igual. Y darle al botón suscribir. Mi nombre es Héctor de León. Si te gustó este video, pues ya sabes, decirme en los comentarios. Y si no, pues decirme simplemente lo hermoso que me vi. Adiós.